Muy buenas tardes a todos, los saludamos hoy desde Bogotá. Me presento, soy Johanna Alvarino, la líder de Mercadeo y Comunicaciones de Cabipetrol. Y hoy nos reúne acá premiar a los asociados que ganaron en el concurso Haz Realidad Tu Sueño de Emprender del programa Emprendedores Cabipetrol. Empezamos a saludar a los asociados que paulatinamente se van conectando en esta tarde. Por ahora tenemos a 22 asociados que van llegando a esta transmisión. A ellos bienvenidos. También les damos un cálido saludo a los asociados que acá nos acompañan, también a sus familiares, a los jurados, a los panelistas y a todo el departamento comercial quien hace posible esta transmisión. Bueno, y como les mencionaba, hoy vamos a premiar a esos asociados que ganaron, que destacaron con sus ideas innovadoras de alto impacto. Además, vamos a tener un espacio donde nos contará una experta en emprendimiento sostenible. Para ello, entonces, vamos a empezar con el saludo de la doctora Sonia Marín. Ella es nuestra directora comercial, quien va a iniciar, nos va a saludar a todos, a los asociados que están virtual y presentes para iniciar esta tarde. En esta tarde saludo a todos nuestros asociados que nos están viendo por Facebook Live y a los que están presentes con nosotros aquí. Para la Junta Directiva de Cabipetrol y para la Gerencia General es un motivo de orgullo celebrar hoy el éxito de nuestro programa Emprendedores, una iniciativa que nació con el firme propósito de fomentar fomentar el desarrollo empresarial y social de nuestros asociados. Lanzado en el primer trimestre del año 2023, este programa ha logrado conectar y apoyar a más de 600 asociados en la etapa de estructuración de su idea de negocio y también en ya la creación de su emprendimiento. Su éxito se basa en un enfoque integral que no solo ofrece capacitación y acompañamiento, sino también acceso a la financiación a través de nuestro crédito de fomento empresarial con una tasa subsidiada. Estos son beneficios que tiene nuestro programa Emprendedores. Fruto del éxito de este programa, hemos querido ir un poco más allá y hemos lanzado el concurso Haz Realidad Tu Sueño de Emprender. La convocatoria superó nuestras expectativas, con 27 proyectos de inversión que reflejan la visión de nuestros asociados para apoyar la comunidad y nuestro país. Para evaluar estos proyectos tuvimos un jurado de lujo, compuesto por destacados expertos en temas de emprendimiento y de innovación. Su ardua tarea permitió seleccionar a los emprendedores que hoy van a ser reconocidos. De antemano quiero agradecer a todos los asociados que participaron en nuestro programa o en nuestro concurso. Y también quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los asociados de Cabipetrol para que se vinculen a nuestro programa de emprendedores. En Cabipetrol nos impulsa lo que te impulsa. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, muchas gracias a Sonia. Acá siguen conectándose nuestros asociados. Les pido que por favor nos cuenten desde qué ciudades se conectan y los estaré leyendo. Bueno, y entonces, como les mencionaba la doctora Sonia, hoy vamos a premiar a esos asociados que ganaron en el concurso Haz Realidad Tu Sueño de Emprender. Pero antes tendremos un espacio para que todos aprendamos herramientas de innovación para emprendimientos sostenibles.
Y para hablarnos de este importante tema, nos acompaña la doctora María Eugenia Rinaudo Manucci. Ella es directora de sostenibilidad de la Universidad EAN, con más de 15 años de experiencia en la gestión de sostenibilidad, conocimiento y emprendimiento. Además, es columnista del diario El Tiempo. Siendo ya las 3:08 de la tarde, saludamos a los que llegan, le damos paso a la doctora María Eugenia. Doctora, el auditorio es suyo, virtual, presencial. Estamos ávidos de todo lo que nos va a contar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor estar acá acompañándolos en este gran espacio. Pues como lo dijeron anteriormente, mi nombre es María Eugenia Rinaudo, yo soy la directora de sostenibilidad de la Universidad EAN, una universidad que está enfocada en el emprendimiento y sobre todo en el emprendimiento sostenible. En la tarde de hoy, en este espacio, les voy a compartir algunas narrativas, algunas herramientas y algunos mecanismos que en este momento están siendo vitales para abordar la sostenibilidad dentro del marco del emprendimiento. Y obviamente cuando hablamos de sostenibilidad en el marco de emprendimiento, hablamos también de innovación, porque hoy en día una empresa o un emprendimiento que no esté aportando a la sostenibilidad en términos generales no es rentable. No es competitivamente hablando, digamos, atractiva, ¿no?, para el mercado. Entonces, un poco lo que queremos hacer en la tarde de hoy pues, es compartirles estos insumos para que lo tengan a la mano y puedan profundizar sus mecanismos de innovación sostenible dentro de los modelos de negocio y emprendimiento que han desarrollado y que muy seguramente seguirán desarrollando. Entonces, vamos a dar inicio. Estas van a ser las bases de la conferencia. Básicamente lo dividí en 3 partes. Una parte de por qué la innovación sostenible es un pilar fundamental hoy, sobre todo cuando abordamos el emprendimiento. Quisiera acá destacar algunos puntos estratégicos en materia de sostenibilidad, porque muchas veces pensamos qué es sostenibilidad, pero hay algunos elementos que me gustaría profundizar en esta discusión sobre sostenibilidad. 2, que debo tener en cuenta para apalancar cambios transformativos por medio de modelos de negocio sostenible. Hoy en día tenemos unos mecanismos precisamente de innovación que nos van a permitir empujar esa sostenibilidad en el mundo del emprendimiento y de los modelos de negocio, y en esta parte pues profundizaré mucho más al respecto. Y la última parte es cómo crear entonces emprendimientos sostenibles pues que apuesten por el diseño de lo que yo llamo futuros posibles y que veremos un poco más adelante en la conferencia. Acá abordaremos diferentes tipos de emprendimientos sostenibles que hoy en día están teniendo una importante tendencia en el mercado y que están generando muchísima competitividad y productividad pues, a los diferentes modelos de negocio. Empecemos entonces con la primera parte. Yo creo que es importantísimo iniciar con un estado del arte, por así decirlo, de lo que está pasando hoy en este momento en el planeta y por qué hoy de hecho se está abordando la sostenibilidad como ese pilar fundamental. Y es que hoy en día estamos conviviendo con una serie de crisis interconectadas en todo el planeta. Las Naciones Unidas la denomina como la triple crisis planetaria, que es básicamente la suma entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental. Siendo, digamos, unas características o teniendo unas características fundamentales de degradación, básicamente, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental se presentan como unas especies de catalizadores de diferentes procesos de transformación en el planeta. Pero ¿qué pasa? Y por eso les pongo quizás el +4, porque más allá de esta triple crisis planetaria hay otra crisis que en este momento estamos viviendo como planeta, que son las tensiones geopolíticas y que evidentemente están teniendo un impacto sobre la sostenibilidad. Muchas de estas guerras que estamos viviendo en este momento, en la actualidad y en todo el mundo, están derivadas en su gran mayoría por conflictos socioecológicos, es decir, por recursos naturales en su mayoría. Cuando hablo de recursos naturales hablo de minerales, hablo de diferentes recursos que hoy en día son muy atractivos pues, para el mercado.
Y por supuesto, sin mencionar el agua, que obviamente de hecho en muchas partes del país, del mundo y del país inclusive hay conflictos asociados por la falta de agua o por precisamente el poder sobre el recurso del agua. Entonces, evidentemente, cuando uno se pone a analizar este marco, insisto, a nivel global, uno pues va teniendo como algunas pistas, ¿no?, de lo que está pasando en el planeta. No todo evidentemente es tan negativo, pero sí me gustaría como sentar esta base porque finalmente es una realidad y es una realidad que está apalancada también por la ciencia, porque la ciencia nos ha estado advirtiendo esto desde hace muchos años y hoy en día estamos ya viviendo precisamente esas consecuencias derivadas de esas crisis. Esta gráfica que ustedes ven en pantalla a mí me gusta mucho porque retrata gráficamente lo que se conoce desde la ciencia como los límites planetarios, que son básicamente umbrales en el planeta que hemos sobrepasado porque hemos sobrepasado la capacidad de carga del mismo planeta Tierra. Ustedes saben que el planeta Tierra es un organismo vivo, de hecho hay una teoría detrás que es la teoría de Gaia, que manifiesta cómo se autorregula el planeta de una forma constante, siendo por esa misma razón o teniendo por esa misma razón unas características de un organismo vivo como nosotros, que nos autorregulamos constantemente. Resulta que por estas externalidades que acabamos de mencionar anteriormente, pues el planeta está soportando y llega un momento en el que dice no puedo más y la capacidad de carga llega a un límite y esa capacidad de carga ya en muchos casos, como vemos en esta gráfica, está prácticamente salida de contexto planetario. Esto es un retrato gráfico, básicamente, de lo que está pasando con las diferentes externalidades que les mencioné anteriormente, en su gran mayoría derivadas por los cambios del uso del suelo, de la tierra y el agua, transformaciones en el territorio, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etc. Sin embargo, a pesar de esta situación que estamos viviendo, contamos con una agenda internacional de desarrollo que es la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una hoja de ruta internacional que tenemos precisamente para apalancar la sostenibilidad en diferentes contextos y que nos permite entender la sostenibilidad desde múltiples dimensiones, ¿no? Nos permite acercarnos a esa multidimensionalidad de la sostenibilidad que yo quiero abordar en esta presentación con ustedes el día de hoy. Sin embargo, también ustedes saben que nosotros tenemos que cumplir la Agenda 2030 al año 2030, por eso se llama así de hecho. Y para eso tenemos 17 objetivos, 144 metas y una serie de indicadores que están atados precisamente o atados a esas metas. Hoy en día, y por estas causas estructurales que estábamos conversando anteriormente, se está haciendo muy difícil el cumplimiento de la Agenda 2030 a este año. Entonces, por esta misma razón, se empiezan a hacer análisis de, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nivel internacional poder cumplir con la Agenda 2030? Y hoy en día tenemos unos datos aproximados de que faltan 4 billones de dólares para poder cumplir la Agenda 2030 al año que se precisó. Esto quizás es mucho para unos, poco para otros, pero sin embargo, frente a esto, y mi mensaje va alrededor de esto, es que esto no se va a quedar estático, es decir, no van a ser 4 billones de dólares de aquí al año 2030, va a ser mucho más, porque seguramente de hecho de aquí al año 2030 van a pasar otras externalidades en el planeta que nos van a permitir o nos van a hacer replantear inclusive el cumplimiento y la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible, así como nos pasó hace unos años de hecho con el COVID, cuando se generó el COVID, que finalmente nos hizo replantear ciertas estrategias, no solamente desde el enfoque por supuesto de sostenibilidad, sino desde otras dimensiones. Por supuesto, más allá, digamos, de este reto que tenemos por delante, la Agenda 2030 sigue siendo un mecanismo muy importante y hoy en día para los emprendedores es un marco de trabajo muy importante. Y acá yo les hago una recomendación. Cuando abordamos los ODS en el marco del emprendimiento, seamos muy conscientes y muy detallados en ver exactamente a dónde le estamos apuntando, a qué ODS le estamos apuntando. Porque muchas veces pensamos que un emprendimiento sostenible, precisamente por tener el ADN de la sostenibilidad, le apunta a 10 ODS, a los 17 ODS, y resulta que menos es más, a veces en la sostenibilidad.
Entonces, si yo como emprendedor sostenible me enfoco en 1, 2 o 3 ODS y bajo ese esquema yo trabajo, empiezo a generar una especialización, por así decirlo, en la sostenibilidad dentro de mi modelo de negocio. Pero si yo le trato de apuntar a todo al mismo tiempo, pues a veces eso puede ser un poco arriesgado en el marco del emprendimiento sostenible. Acá entonces hemos mencionado mucho la palabra sostenibilidad, pero ¿qué es sostenibilidad? En el año 1987 surge por primera vez la palabra desarrollo sostenible, o traducido al español también, sostenibilidad o sustentabilidad o desarrollo sustentable, es básicamente lo mismo. En su momento, la definición de desarrollo sostenible estaba concebida como la capacidad que yo tengo hoy, en este momento, para dejarle a las generaciones futuras recursos naturales que ellos puedan aprovechar. Básicamente era un sinónimo de perdurabilidad de los recursos. Hoy en día, casi 40 años después, estamos viendo que a pesar de que eso se mantiene, nos toca empezar a cambiar las narrativas y toca entender que la sostenibilidad no es el fin último al cual nosotros queremos llegar, sino ese proceso que nosotros debemos apalancar en diferentes contextos, en diferentes sistemas, para precisamente propiciar la innovación. Si ustedes me preguntaran hoy, para mí, ¿qué es sostenibilidad? Yo les diría que es el diseño de futuros posibles. Básicamente, si yo apalanco sostenibilidad en este momento, estoy permitiendo, estoy abriéndome a la oportunidad de diseñar futuros posibles. Y si lo encaramos en el marco del emprendimiento sostenible, eso es el emprendimiento sostenible. Estoy diseñando oportunidades para el futuro, por supuesto para el presente, pero también estoy dejando semillas de futuro impregnadas en diferentes dimensiones, precisamente para apalancar innovación y permitir evidentemente apertura a nuevos contextos. Este puente me gusta mucho y gráficamente también explica para mí mucho qué es sostenibilidad, porque finalmente diseñar estos futuros posibles tiene que empezar por un tema, y es que nos toca cambiar paradigma, nos toca cambiar el chip, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y ese chip se basa en que yo tengo que pasar de un enfoque degenerativo, que degenera al planeta y que nos degenera a nosotros inclusive, a un enfoque regenerativo, donde la regeneración sea la clave precisamente para sustentar la vida en el planeta y por consiguiente a mí mismo, porque yo formo parte de la vida en el planeta. Entonces, bajo esta, digamos, bajo esta definición o bajo esta narrativa, yo puedo impulsar la sostenibilidad para el diseño de futuros posibles, pero siempre tomando en cuenta el cambio de paradigma hacia la regeneración. Y otro aspecto muy importante cuando abordamos la sostenibilidad, y que muchas veces yo escucho en las personas, dicen, la sostenibilidad es la suma entre lo ambiental, lo social y lo económico. Muy bien, sí, es cierto, por supuesto que sí lo es, pero aunado a esta sostenibilidad y sobre todo con un enfoque, ojo, de innovación, tenemos que abrir la mente y pensar e incluir otras variables. Y a nosotros en la universidad y por el trabajo muchas veces territorial y sectorial que realizamos, hemos identificado que la cultura es un elemento fundamental. Entonces, la sostenibilidad debería concebirse más allá del triple impacto, más allá de la suma entre lo ambiental, lo social y lo económico, cobijado precisamente por la cultura, porque esa cultura, esa identidad cultural, esa identidad sectorial, esa identidad territorial es lo que va a hacer que nosotros podamos movernos en un espacio A, en un espacio B, en un espacio C y podamos ser eficientes a la hora de tener resultados. Muchas veces en los proyectos territoriales o inclusive en los mismos emprendimientos, cuando no se incorpora la variable de la cultura y de la identidad, sobre todo cultural, de ciertas comunidades, ciertos territorios, etcétera, muchas veces el emprendimiento fracasa. Entonces, es súper importante involucrar el tema cultural, que está intrínsecamente, por supuesto, asociado a la sostenibilidad en todo lo que hacemos. Y esa narrativa o esa visión es lo que nos permite construir transiciones hacia la sostenibilidad y entender a la sostenibilidad entonces como un proceso y no como el fin último al cual yo quiero llegar. Acá tenemos o les muestro una serie como de oportunidades que se nos están presentando en este momento en el marco de la sostenibilidad y no me gusta mucho usarlo en este término, pero es como se nos están presentando estas tendencias, ¿no? No me gusta la palabra tendencia porque suena como a moda, entonces que pensamos que en unos 2 o 3 años se nos acaba y realmente no es así. Es una tendencia porque estamos viendo que existen muchas intervenciones de oportunidad pues a través de estos frentes y sobre todo cuando abordamos la sostenibilidad
sostenibilidad en el marco del emprendimiento o en el marco de un modelo de negocio como tal, son muy importantes a tener en cuenta. Uno, los sectores económicos en este momento, y ya esto lo voy escalando a América Latina y sobre todo Colombia, los sectores económicos en este momento están invirtiendo mucho más en sostenibilidad, porque precisamente como decía al inicio, también están viendo un resultado positivo en términos de competitividad y productividad al incorporar criterios y variables de sostenibilidad. Entonces, eso es un punto a favor, obviamente, para los modelos de negocio y los emprendimientos. Por otro lado, se están generando con más fuerza alianzas público-privadas, porque finalmente este tema de la sostenibilidad no queda solo en el privado, no queda solo en la empresa privada, no queda solo en el emprendimiento o en el modelo de negocio, queda en todos, bajo una responsabilidad general, y articular a los diferentes actores públicos, a los diferentes actores privados y a los diferentes actores que provienen, por ejemplo, de las comunidades, de la academia, de los institutos de investigación, son claves precisamente para generar modelos de gobernanza que permitan realmente entre todos construir sostenibilidad, ¿no? Entonces, acá es súper importante que ustedes como emprendedores tengan apertura también a trabajar en sinergia con otros actores que pueden o no ser parte del proyecto, pero sí tener la apertura de trabajar con otros actores precisamente para tener más visiones, más pluriversalidad en el marco como tal de su modelo de negocios o de su idea. Por otro lado, hoy en día se están apalancando mucho soluciones naturales y tecnológicas y hoy en día vemos con más fuerza también que los emprendimientos se están usando o se están apoyando mucho más en la tecnología, porque pues finalmente estamos en una revolución tecnológica, en una aceleración tecnológica, y se están apoyando también mucho más en la biodiversidad. Y de acá empiezan a surgir como dos líneas de emprendimiento sostenible que mencionaré más adelante, que son emprendimientos biodiversos o emprendimientos socioecológicos y emprendimientos tecnológicos, pero siempre con el propósito de la sostenibilidad muy clara. Y por último, pues en fin, los negocios verdes como tal están expandiéndose mucho, muchísimo más. Y cada vez más estamos viendo que el aprovechamiento sostenible de los diferentes recursos naturales está permitiendo generar modelos de negocio y oportunidades pues donde antes precisamente no se generaba. Y esto es muy importante porque a su vez, más allá de generar emprendimientos enfocados en esto, genera también o permite el diseño de lo que me gusta llamar a mí sistemas de vida sostenible, es decir, territorios conectados con la sostenibilidad, sectores económicos conectados con la sostenibilidad, modelos de gobernanza conectados con la sostenibilidad, un baile prácticamente de diferentes elementos y actores que se van interconectando entre sí precisamente para generar un vínculo estrecho con la sostenibilidad. La segunda parte ya son un poco más herramientas que ustedes pueden tener en cuenta pues a la hora de abordar emprendimientos. Abordamos la sostenibilidad, abordamos la regeneración también, diciéndoles que era una patica esencial en el marco de la sostenibilidad. Y ahora se viene otro tema que incorpora parte de ese mecanismo de innovación de sostenibilidad en el marco del emprendimiento, que es la circularidad. Y entre los tres, o la suma de los tres, la circularidad, la sostenibilidad y la regeneración, nos permite encontrar diferentes intervenciones en el marco del emprendimiento para generar innovación, es decir, para ir mucho más allá. Y de hecho innovación y disrupción, porque en muchos casos podemos o generar nuevas tecnologías o generar nuevas estrategias o apalancar viejas estrategias, viejas tecnologías y reformarlas precisamente para que puedan ser o para que puedan ir en la misma vía de la sostenibilidad, en la misma vía de la regeneración y en la misma vía de la circularidad. Entonces, este gráfico lo que nos muestra son diferentes estrategias que yo puedo desarrollar y que incluso narrativas que yo como emprendedor sostenible tengo que tener en mi mindset de emprendedor sostenible como agente de cambio precisamente para permitir la entrada a diferentes intervenciones que vengan de la sostenibilidad, de la regeneración y de la circularidad. Estas intervenciones son las que voy a ir explicando en esta segunda fase y en la tercera fase de la conferencia. Entonces, hoy en día, les decía anteriormente,
vivimos en un mundo tecnológico, en una realidad tecnológica que se está acelerando cada vez más, porque cada vez más estamos haciendo uso de la tecnología, inclusive pues en el ámbito académico, pero también en el ámbito de los negocios. Cada vez más las empresas están recurriendo precisamente a la tecnología y sobre todo a dos enfoques que son la inteligencia artificial y la robótica. Apalancar este tipo de iniciativas dentro del emprendimiento nos da una cualidad, nos da un valor adicional, nos da un plus, nos permite entrar a una dimensión que quizás nosotros como humanos solos no vamos a lograr. Entonces, apalancar, dependiendo del modelo de negocio, dependiendo del emprendimiento, apalancar soluciones o ideas a través de la inteligencia artificial y la robótica, hoy está siendo muy poderoso. Y sobre todo porque ya hay datos a nivel mundial incluso de cómo la inteligencia artificial y de cómo la robótica están ayudando, por ejemplo, a resolver desafíos en el mundo de la sostenibilidad. Y hago un ejemplo, en el tema de la acción climática, pues resolver el desafío del cambio climático es muy, muy complejo, porque nos toca pensar con lupa, prácticamente hacer una acupuntura en muchos factores, en muchas dimensiones, porque el cambio climático, ustedes saben, no es un tema ambiental netamente, sino es un tema de desarrollo. Y cuando hablamos que es un tema de desarrollo, se incorporan variables desde la salud, desde la educación, desde la tecnología, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo institucional. Realmente es poderosísimo y complejísimo resolver el tema de la acción climática o del cambio climático de la noche a la mañana. Y a nivel de tecnología, sobre todo para el tema de la mitigación del cambio climático, que básicamente es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se ha encontrado que la inteligencia artificial ha generado nuevas tecnologías mucho más costo-efectivas en términos de recursos económicos que antes nosotros habíamos floreado, pero eran muy costosas. Y por eso quizás no se habían apalancado con gran fuerza, porque precisamente eran muy costosas y no teníamos la capacidad en muchos casos de innovar o de apoyar ese tipo de tecnologías. Pero con la inteligencia artificial y con la robótica estamos encontrando diferentes soluciones a esta crisis. De hecho, en la pasada COP28, que fue la cumbre, la 28ª cumbre de Naciones Unidas frente a cambio climático que se realizó en Dubái, era impresionante ver todos los avances en materia de inteligencia artificial y robótica que el mundo estaba compartiendo. No era Dubái, no era Emiratos Árabes, el mundo ahí estaba presentando un montón de casos increíbles en materia de inteligencia artificial y robótica, y el 90% de esos proyectos empezaron por emprendimientos tecnológicos. Entonces ahí esta es como una anécdota pequeña que les quiero dejar, porque finalmente ser emprendedor nos permite abrirnos espacio a la innovación, y eso es una muestra de ello. Por otro lado, la gobernanza y la gobernabilidad, sobre todo en el marco del emprendimiento, es muy importante, porque un emprendedor tiene que apoyarse de los demás o en los demás. Tiene que generar espacios de oportunidad y de acción colectiva. Un emprendedor no trabaja solo, un emprendedor trabaja en equipo, y ojalá sea un equipo transdisciplinar, un equipo que genere o que tenga diferentes conocimientos y experiencias, y que precisamente sea esa nutrición o ese apalancamiento de diversos conocimientos y experiencias pueda precisamente favorecer una visión mucho más integral, mucho más holística del emprendimiento, porque pues finalmente todos tenemos experiencias y conocimientos diferentes que se pueden unir para apalancar la innovación desde un contexto colectivo. Por último, temas de estándares. Hoy en día contamos con un marco muy importante de estándares. Es una lista inmensa, realmente. Yo dije, pues o les pongo toda la lista de los estándares en la conferencia, o les abordo un contexto mucho más amplio. Si necesitan esa lista, yo la tengo, se las puedo compartir, se las puedo hacer llegar a través del equipo organizador del evento, porque sí es importante que ustedes como emprendedores conozcan cuáles son los estándares que en este momento tenemos en el marco de la sostenibilidad y de los negocios, para que ustedes como emprendedores puedan empezar a monitorear datos e indicadores de sus emprendimientos.
esa revisión y ese análisis de la materialidad de los emprendimientos o en este caso de los modelos de negocio o de las empresas, en el marco de los estándares que ya existen es muy útil para un emprendedor porque te permite ir identificando e ir puntualizando e ir midiendo inclusive cómo está tu avance en materia de sostenibilidad en los diferentes elementos que tú como emprendedor identifiques. Entonces, es una lista muy útil, yo se las puedo compartir y no olvidar, precisamente, o mi mensaje en este momento era no olvidar que ustedes cuentan con este apoyo de los estándares. Adicionalmente, incluso a los estándares, tenemos un marco, y sobre todo en Colombia, un marco legal, político muy importante para el emprendimiento. Si ustedes, por ejemplo, son un emprendimiento climático, ustedes tienen que conocer la Política Nacional de Cambio Climático. Ustedes tienen que conocer la Ley General de Cambio Climático, porque son instrumentos que a pesar de ser muy generales, ¿no?, y que son de alcance para todo el país, hay unos elementos muy importantes para los negocios, por ejemplo, climáticos, para los emprendedores climáticos, y por ahí pueden ustedes incluso buscar oportunidades de financiamiento, de apoyo técnico, de apoyo operativo en el marco de sus emprendimientos. Entonces, nunca desconectarse de la realidad nacional en este caso, o inclusive territorial, sectorial, del tema que ustedes eligieron pues, en el marco del emprendimiento. ¿Qué es un emprendimiento sostenible? Ahora viene la pregunta. Nosotros en la Universidad de AN creamos una definición que era un poco compleja, pero básicamente es una expresión deliberada de una persona para transformar la realidad. Esa es básicamente para nosotros una definición de emprendimiento sostenible. Si me preguntan en este momento, para mí, ¿qué es emprendimiento sostenible? Es la capacidad de una persona, de un emprendedor, de transformar la realidad de su entorno, a través, por supuesto, de unas soluciones de innovación sostenible. Porque si estamos hablando de un emprendedor X tiene unas habilidades de emprendimiento, pero un emprendedor sostenible ya es una cualidad que incluso nace de una empatía por el entorno, de una empatía por generar un cambio de conciencia o un cambio en la realidad de sus territorios. No le están agregando la sostenibilidad por adorno, lo están agregando porque es un enfoque central en el marco de su modelo de negocio. Entonces, el emprendimiento sostenible tiene una serie de características, evidentemente no es un camino lineal porque es un sub y baja, como muy seguramente lo vivieron en la realización incluso de los entregables y del proceso que tuvieron. No es un camino lineal, pero es un camino que da muchos frutos al final y que finalmente se puede convertir en un marco muy interesante de trabajo para la innovación sostenible. Y en este caso, en este orden de ideas, ¿quién es un emprendedor sostenible? Es una persona que se convierte en un agente de cambio para generar o potencializar soluciones de innovación en diferentes ámbitos, pero principalmente en soluciones ecológicas, soluciones sociales, soluciones económicas, soluciones culturales, que tiene la habilidad adicionalmente de conectar los elementos. Y eso es algo muy importante, porque esta persona o este emprendedor sostenible tiene que tener una capacidad muy holística de analizar y de conectar sus elementos, y no entenderlos como variables separadas, sino interconectadas, precisamente para que tenga esa capacidad de integrar estas variables y poder hacer frente a los diferentes contextos de la innovación que hoy nos pide pues, el emprendimiento y en general los modelos de negocio. Y para entrar en la tercera fase, o en la tercera parte, que quizás es la que más me gusta, porque es presentarles ya algunos casos, que para mí son casos, de emprendimiento sostenible, pero muy identificados, sobre todo a 4 líneas de acción, que hoy en día se están moviendo muchísimo. En primer lugar, emprendimientos climáticos. El emprendimiento climático es básicamente la cualidad de ese emprendedor sostenible que se dedica a temas de acción climática. Está enfocado en generar soluciones hacia la adaptación, hacia la mitigación del cambio climático e inclusive hacia la gestión de riesgos, que está enfocado más hacia el tema de vulnerabilidad climática, paréntesis, fenómeno El Niño, lo que estamos todavía viviendo, ya casi saliendo, que es sequía, o fenómeno de La Niña, que es inundaciones, que es al cual vamos a entrar dentro de muy pocas semanas o inclusive meses. Entonces, el emprendedor climático tiene la batuta de generar soluciones que aporten precisamente a la adaptación y la mitigación y la gestión del riesgo. Esto es muy amplio, porque como les decía anteriormente, el cambio climático tiene muchos frentes. Entonces, un emprendedor climático puede trabajar en la construcción sostenible, pero esa construcción sostenible tiene que ser climáticamente viable.
tiene que ser en términos de adaptación, tiene que tener unos enfoques o unas variables de adaptación basadas en infraestructura muy notoria. Un emprendedor climático, adicionalmente, no puede generar una huella de carbono. No puede generar huella de carbono porque ya no es emprendedor climático. Entonces, acá nos toca repensarnos si yo como emprendimiento estoy generando una huella de carbono y si yo quiero transitar a ser un emprendedor climático, pues yo tengo que buscar las formas de no generar una huella de carbono, ni siquiera compensarla, sino eliminarla de cero, eliminarla de raíz. Y eso es algo muy difícil también, porque no todos pueden, por sus modelos de negocio o lo que sea, permitir la eliminación al cero o completamente de una huella de carbono. Pero estas son un poco las características que tenemos en el marco del emprendimiento climático. Por otro lado, los emprendimientos socioecológicos o los emprendimientos biodiversos. Les decía también anteriormente en mi presentación que hoy en día la biodiversidad es un motor de desarrollo, es una fuente de inspiración. Y de hecho, cuando abordamos el emprendimiento socioecológico, a mí me gusta usar mucho una palabra que es la bioinspiración. Cómo a través de dejarme inspirar por la naturaleza, de dejarme inspirar por los seres vivos, yo puedo encontrar oportunidades de negocio. El turismo de naturaleza, por ejemplo, el avistamiento de aves, por ejemplo, el uso y aprovechamiento de recursos amazónicos, por ejemplo, para la producción de productos comercializables, todo eso son emprendimientos socioecológicos que derivan principalmente de una materia prima vital que es la biodiversidad. Al igual que el emprendimiento climático, un emprendedor sostenible que se dedica a temas de emprendimiento socioecológico no puede generar un daño en la biodiversidad, evidentemente. Entonces tiene que hacer un uso muy sostenible e inclusive quizás tener unas variables de regeneración muy claras, porque si yo soy un emprendedor que tiene un modelo de negocio en turismo de naturaleza, yo tengo que garantizar que esos turistas que llegan a mi refugio, a mi estadía, a mi hostal, a lo que sea, no van a generar un daño. Y eso es algo también muy complicado, ¿no? Porque dependemos de un tercero en muchos casos. Entonces, en términos generales, el emprendimiento socioecológico se presenta precisamente como esa oportunidad de gestionar la biodiversidad y convertirla en un modelo de negocio. Y hoy en día tenemos unos mecanismos muy chéveres para generar este tipo de emprendimientos, como la biomímesis, por ejemplo, que es una metodología muy clara, muy precisa, es muy interesante. Si les interesa esta línea, pueden profundizar un poquito más en la biomímesis. En internet ustedes consiguen mucho los toolkits y demás como para ustedes como dejarse guiar por la biomímesis y sobre todo convertirlo en emprendimientos y modelos de negocio. Inclusive hay un canvas específico en modelos de negocio anclados a biomímesis. Es muy interesante. Y desde esta biomímesis se pueden generar bioproductos, bioinsumos, etc. Pero por el otro lado está la línea de turismo de naturaleza, como les mencionaba anteriormente. Por el otro lado tenemos el uso y aprovechamiento de la biodiversidad, que puede ser, por ejemplo, esta comercialización de diferentes productos que son típicos de una zona. Por ejemplo, nosotros estamos realizando un proyecto muy chévere en Putumayo y de hecho con Jessy estuvimos en ese espacio, en ese proyecto y esta semana casualmente en Putumayo, en Villa Garzón, se realiza la Feria del Chontaduro. Entonces, muchos emprendimientos sostenibles que dependen del chontaduro van a presentar sus mermeladas, sus jugos, todos los productos derivados del chontaduro, inclusive artesanías, realizadas con la cascarita del chontaduro. Esa es la innovación, ahí está la innovación, es la reutilización inclusive de ciertos insumos y materiales que derivan de un solo producto, en este caso del chontaduro. El otro emprendimiento que a mí me encanta y particularmente pues en la universidad nos llena de mucho orgullo porque tenemos con qué decir exactamente o con qué hablar de este tema, que son los emprendimientos diversos e inclusivos, porque básicamente acá se presenta como una línea de emprendimiento que yo armo precisamente para beneficiar a todos por igual. Es un proceso más de creación de capacidades, puede ser un proceso educativo, puede ser un proceso de transformación de diferentes entornos a favor de la inclusión y la diversidad. Y es un tema que adicionalmente, más allá de ser una línea de emprendimiento de la sostenibilidad, se presenta también como una cualidad de un emprendedor sostenible. Es decir, un emprendedor sostenible puede y debería añadir transversalmente en su modelo de negocio la inclusión y la diversidad, porque pues finalmente es un elemento y es un pilar vital para apalancar realmente la sostenibilidad,
porque finalmente la sostenibilidad es para todos, no es para unos y no es para otros, es para todos. Entonces, esta línea de trabajo muy transversal genera precisamente conexión, empatía y, por supuesto, innovación. Y por último, los emprendimientos tech y o digitales, que son básicamente también, como les decía anteriormente, este tipo de modelos de negocio donde la tecnología es clave. Sin la tecnología, acá no hay emprendimiento sostenible. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de robots, por ejemplo, que se han creado, inclusive el famoso carro sin conductor de Google fue o se originó a través de un emprendimiento tecnológico y hoy en día es una gran empresa ya constituida y demás, y que se comercializan carros de estos a montones. Y acá tenemos algunas herramientas que hoy en día precisamente apalancan este tipo de emprendimientos tecnológicos. Al igual que el de emprendimiento diverso e inclusivo, esto podría ser una línea transversal de todos los emprendimientos sostenibles que se generen, porque hoy en día, como les decía al inicio, pues sin apalancar la tecnología, muchas veces es difícil tener como otras visiones u otras formas de generar innovación. Entonces, esto se presenta precisamente como parte de esa oportunidad. Esta era mi presentación, una conferencia magistral como con algunos puntos de interés, espero que haya sido muy útil. No sé si hay espacio para un par de preguntas, si tienen un par de preguntas y si no, pues podemos continuar con la agenda. Listo, creo que quedó todo muy claro. Muchísimas gracias entonces, gracias. Muchas gracias a la doctora María Eugenia, coincidimos en que muy interesante todo lo que nos explicó y les dejo la siguiente frase con la que me quedo de la conferencia. Ser emprendedor es un espacio para la innovación y eso es lo que ustedes, nuestros asociados ganadores que participaron en este concurso, deben interiorizar. Bueno, y saludo a los asociados que se siguen conectando, me dicen que están conectados desde Pachá, Villavicencio, desde Bogotá, desde Georgia, Atlanta, también desde el Carmen del Chucurí, desde Barranca Bermeja, claro, tenemos muchos asociados aquí desde Bogotá, a todos ellos bienvenidos y gracias por estar conectados con Cavipetrol. Bueno, y espero que hayan tomado nota de todas estas valiosas herramientas de innovación para el emprendimiento sostenible que acabamos de ver. Y quienes no lo hayan hecho, tranquilos, vamos a programar esta charla que acabamos de ver en nuestro canal de YouTube, allá quedará alojado para quienes deseen consultarlo. Bueno, y para continuar, ahora quiero presentarles al panel de jurados del concurso Haz Realidad tu Sueño de Emprender. Ellos tuvieron la difícil tarea de evaluar las ideas de negocio y seleccionar a los asociados ganadores. Con nosotros, de forma virtual, voy a presentar inicialmente, está el señor Ensis García, él nos acompaña desde España. Hola Ensis. También virtualmente nos acompaña la señora Catalina González, ella está conectada desde Arabia Saudita. Hola Catalina. Y acá en Bogotá nos acompaña la señora Jessica Peña. Entonces, Jessica aquí nos va a acompañar en tarima. Ellos tres, nuestros dos jurados desde España, Arabia Saudita y Jessica, fueron las personas que tuvieron a cargo la labor de la evaluación, ¿cierto? Entonces, para este concurso, recuerden que participaron los asociados que hacían parte del programa Emprendedores. De ellos, se inscribieron 67 asociados. Luego recibimos 38 ideas de inversión en el modelo Canvas y finalmente 27 de 3 expertos fueron los que entraron a evaluar. Entonces, Jessica, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Jessica, quiero que nos cuentes si ustedes estuvieron en todas las etapas del proceso. Así es, fue un proceso supremamente interesante que igual los queremos felicitar porque realmente disfrutamos muchísimo conectarnos con esos 27 proyectos. Son proyectos que están muy bien estructurados, son proyectos que tienen sus ideas supremamente claras, que entienden muy bien cómo esta sostenibilidad también les está contribuyendo y cómo empezamos a hacer algo que es
muy de un emprendedor sostenible y es cambiar los territorios. Encontramos cosas muy chéveres en territorios, encontramos realmente historias inspiradoras y eso al final fue como lo que nos llenó de energía para poder hacer esta tarea que no fue nada fácil, Johanna, te quiero decir, estuvo duro, estuvo duro. Pero gracias al equipo de jurados y estuvimos ahí como de verdad tratando de hacer lo mejor posible para que todos tuvieran un reconocimiento muy importante. También les dejamos comentarios, les dimos algunas ideas para que siguieran trabajando y creemos que esto también los ha fortalecido. Esperamos que este proceso también los haya fortalecido tanto a ustedes. Ensis, cuéntanos, ¿por qué los asociados debían presentar su idea de negocio en el modelo Canvas? ¿No escuchamos acá? Ya, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí, Ensis, cuéntanos. Ya, bueno, nada, quería empezar por saludar, igual que Jessica, a todos los emprendedores y emprendedoras que hicieron parte de este concurso. Me uno a Jessica al decir que de verdad han sido proyectos maravillosos, los admiro, las admiro y les deseo que continúen por ese camino de emprendimiento y a Cavipetrol una felicitación por todo lo que ha sido este año de emprendimiento para sus asociados. ¿Por qué solicitamos el lienzo Canva, el modelo Canvas para este concurso? Por tres razones fundamentalmente. La primera, porque es la base para poder definir y entender un modelo de negocio con todas las etapas que una idea valiosa y con posibilidad de desarrollo puede tener. Entonces, esta es una herramienta sencilla que permite poder ver un panorama completo de la idea o en el caso de este concurso del emprendimiento sobre el cual queríamos nosotros poder tener una visión. La segunda razón, por supuesto, tuvo que ver con el programa de emprendedores que habían tenido nuestros participantes en el cual tuvieron esta herramienta, la pudieron manejar, la aprendieron a utilizar, entonces pues por supuesto estábamos seguros que iban a poder aplicar todo lo que aprendieron durante el año. Y lo tercero es que esperamos que este modelo Canvas que desarrollaron continúe siendo una herramienta de referencia porque una de las maravillosas características que tiene esta herramienta que va muy de la mano con la conferencia que acabamos de ver, es que permite ser actualizada, ser reinventada a partir de la innovación. Así que yo, y estoy seguro que hablo por mis compañeras también, los invito y las invito a que de cuando en vez vuelvan a su Canvas y lo actualicen y se reten a que sea innovador. No se queden con un solo modelo, sino que permítase ir hacia arriba y ir generando los cambios y la transformación que sus emprendimientos y sus empresas van a tener. Mucho éxito. Gracias, Aisin. Muy buena recomendación para ustedes, para nuestros asociados emprendedores. Y bueno, y ahora quiero preguntarle a Catalina González, ella que está en Emiratos Árabes. En Arabia Catalina, Saudita. hola. Catalina, cuéntanos qué tuvieron en cuenta para seleccionar a los asociados ganadores. Buenas noches, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, yo estoy en Arabia Saudita, el país que queda al lado de Emiratos Árabes. Primero que todo, les doy la bienvenida a todos los que están viéndonos en este momento. Felicitaciones a todos los asociados que se atrevieron a participar con esos sueños y esas ideas, las plasmaron de esa manera tan inspiradora. Gracias a Cavipatrol por este espacio y por confiar en nosotros para ayudarlos en ese proceso de selección. Y realmente fue una tarea difícil porque cada proyecto tenía cosas que nos enamoraban. Fue difícil llegar a la conclusión de por qué seleccionábamos cada uno. Y básicamente, como el factor común de los tres, de Jessica, Ences y yo, es ese componente humano, ese componente del ser humano. De primero, ese ser debe ser para poder hacer. Básicamente, ese fue como el diferencial de por qué seleccionamos a los que seleccionamos
principalmente por ese componente de ser humano y en este contexto de la sostenibilidad también hay algo importante que nos parece que debemos resaltar y es esta sostenibilidad del ser humano, esa capacidad de equilibrar también su vida personal con esos sueños de emprender que le va a permitir a la final tener unos emprendimientos que sean rentables, escalables y sostenibles a nivel personal y empresarial. Y primero empezamos pues desde ese ser humano con todos esos sueños. Entonces, eso tuvimos en cuenta. Muchas gracias por el espacio. Catalina, pero antes de irte, cuéntanos cuántos ganadores conoceremos esta tarde. ¿Cuántos? Ay, me corchaste, se me acaba de olvidar el número. De pronto cuántos mis seleccionaron? compañeros me ayudan. Claro, te ¿Cuántos ayudamos. seleccionaron? Bueno, Ajá. vamos a tener 5 ganadores del Ajá. premio de Capital Semilla, que son los ganadores que a partir de las diferentes ponderaciones planteadas por Cavipetrol, todo un esquema de calificación que se planteó y que estoy seguro que ustedes van a recibir, y en el cual cada uno de los jurados hizo una puntuación y un proceso de verdad bastante riguroso, obtienen digamos, este Capital Semilla como los grandes Ese ganadores del año. reconocimiento grande. Ajá. Así es, pero por supuesto, muy de la mano nuevamente con la sostenibilidad, con lo importante que es el impacto social, lo valioso que resulta en estos momentos, estos componentes, van a haber 4 ganadores adicionales, ¿verdad? Que, sobre los cuales Cavipetrol va a premiar precisamente ese expertise, ese impacto puntual que van a poder generar en 4 aspectos que ya vas a decir tú al momento de premiar, pues fueron Ok. bastante relevantes. Listo, Ensis, muchas gracias. Y bueno, así es. Acá los ganadores ya están, pero nuestros asociados que nos están viendo no los conocen y se los vamos a presentar. Ellos hoy van a recibir una placa conmemorativa, ¿cierto? Les vamos a entregar que dice lo siguiente. Dice, Cavipetrol y el programa Emprendedores otorga el presente reconocimiento. Vamos a empezar con el señor Leobaldo Santos por su idea de negocio de alto impacto y su contribución al desarrollo del país. En Cavipetrol impulsamos tu sueño de emprender. Firma Sonia Marín, directora comercial, y Natalia González Rubio, líder de bienestar, el 12 de marzo de 2024. Así que aquí al señor Leobaldo Santos lo recibimos. Entre todos les damos un fuerte aplauso, ¿cierto? Quien va a recibir su placa. Aquí les tomamos nuestra foto protocolaria que va a quedar para la historia. Bueno, señor Leobaldo, muchas gracias, pero no se me vayan, los queremos escuchar. Cuénteme, señor Leobaldo, ¿usted con quién sube al escenario? Bueno, muy buenas. ¿Está prendido? Sí. Está prendido, sí. Buenas tardes para todos. A mi izquierda, mi esposa, María Alejandra Naranjo Calderón, y quien les habla, Leobaldo Santos Amaya. Queremos presentarles el proyecto nuestro, que es Ecohotel Panayarí y la fábrica de chocolate. ¿Arrancamos? Claro, Bueno, cuéntenos, listo, estamos perfecto. Entonces, esperando. Sí. voy a dar la palabra a mi esposa, que conoce todos los detalles, y ahora más adelante yo les voy a comentar un par de datos adicionales. Buenas tardes. Buenas tardes. Junto con mi familia, mi esposo Leobaldo y nuestros 2 hijos, Sara Lucía y Cristóbal, quienes comparten con nosotros nuestros sueños y aventuras, queremos invitarlos a que descubran Ecohotel Panayarí y la fábrica de chocolate ubicada en el Carmen de Chucurí, Santander. Es un lugar donde la naturaleza, la cultura y la felicidad se encuentran. Imaginen un lugar donde el canto de las aves en medio de bosques de cacao se mezcla con el aroma del chocolate recién hecho. Bueno,
En Panayarí no solo ofrecemos descanso en cabañas y camping entre la naturaleza, sino también ofrecemos diversión y aventura en paisajes entre una finca cacaotera y una región rica en biodiversidad, que invitamos a conocer y a cuidar con actividades de reforestación y reconstrucción de ecosistemas en riesgo a través de nuestro programa Panayarí Net Zero, en donde nuestros visitantes tendrán la oportunidad de reducir y compensar su huella de carbono durante su experiencia dentro del ecohotel desde que salen de sus casas. La gastronomía del lugar la podrán disfrutar en un restaurante al aire libre que está construido pues, en un árbol majestuoso de Nauno. Hoy, gracias a Cavipetrol y su programa Emprendedores. Haz realidad tu sueño de emprender, celebramos este premio con el cual vamos a construir nuestra fábrica de chocolate, una experiencia interactiva sobre la historia y la transformación del cacao. También vamos a ampliar, a acondicionar zonas de camping y a mejorar nuestro entorno en la finca, en Ecohotel Panayarí, para que nuestros visitantes tengan una experiencia más enriquecedora. Bueno, además vamos a construir nuestra página web para que seamos más visibles y muchas personas en el mundo entero nos puedan ver. Gracias. Muchas gracias, pero sí, muy interesante. Les cuento que acá los asociados los están felicitando, les mandan muchos saludos, muchas felicitaciones. Y tenemos una pregunta: ¿qué ha sido lo más inspirador de trabajar en una zona rural como es la que donde tienen ustedes el proyecto? Bueno, vale aclarar que esta es la zona en la que yo crecí, entonces pues digamos que es una forma de retribuir parte de lo que toda esta zona hizo por mí cuando estaba pequeñito. Entonces, eso por un lado, y yo creo que el impacto que nosotros hemos venido generando en la comunidad, el impacto que hemos venido, o la motivación que hemos venido dando a las personas que se han vinculado con nosotros, porque no solamente somos nosotros, sino en este momento tenemos una asociación de cerca de 100 habitantes y campesinos de la zona, a quienes nosotros hemos venido apoyando en la tarea de promover los productos derivados del cacao e impulsar el turismo en una zona que históricamente ha sido bastante golpeada por la violencia, y dar, digamos, la posibilidad de tener una nueva fuente de ingreso en la que hasta ahora estamos empezando a creer en esta zona. Entonces yo creo que eso ha sido lo más conmovedor, lo más potente que nos ha impulsado a no solamente querer dejar una huella social y en el ambiente, sino dejar una herencia para el futuro. Qué bien, muchas gracias por construir comunidad y país. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Bueno, a ustedes. Y ahora vamos a conocer al siguiente asociado ganador. Él no nos pudo acompañar, pero sí está aquí con nosotros su esposa. El asociado ganador es Juan Fernando Madrigal, y quien recibe la placa conmemorativa es su esposa, la señora Viviana Ortiz. Viviana, adelante. Esta placa, este reconocimiento es para ustedes. Sonriente acá para nuestra foto, que va a ser un recuerdo también para los asociados, para ustedes como familia. Ahora, cuéntanos, Viviana, ¿cómo crees? Bueno, primero cuéntanos a todos los asociados que nos están viendo, ¿en qué se basa el proyecto Fresh Food? Buenas tardes para todos. Bueno, estoy un poco nerviosa por la emoción. Primero, dar las gracias a Cavipetrol por esta oportunidad, a los jurados, la doctora Jessica, el doctor Eusis y la doctora Catalina, también a Natalia por tener ese programa tan maravilloso que abre las puertas para que la gente no solamente tenga un trabajo, sino un plan B en su vida. Bueno, les voy a contar un poco del proyecto. Es que estoy súper emocionada porque es un proyecto muy lindo,
Es un proyecto que se llama Fresh Food, Alimentación con Impacto Social. El año pasado, durante la campaña política, que tuve la oportunidad de ser su jefe de campaña, vi la pobreza más extrema en Medellín. 650.000 personas en Medellín se mueren de hambre todos los días. Hay gente que se acuesta con una sola comida al día. Es el 28% de la población. Niños muriéndose de hambre en los estratos 1 y 2 y abuelos. Niños que solo tienen el sueño de salir a trabajar y que terminan estando en las bandas criminales, que terminan estando en la prostitución, que terminan estando en el sicariato porque es la única oportunidad para conseguir dinero para poder ayudar a su familia. Tuve la oportunidad de conocer una realidad que uno dice, bueno, la gente se está muriendo de hambre, pero también hay comida que está sobrando. La plaza de mercado de la minorista arroja a la basura aproximadamente 1.2 toneladas diarias de alimentos. Y los tienen que arrojar a la basura porque no tienen una cadena de distribución para hacerlas llegar a esas familias. Con esos alimentos se podrían llegar a 120 familias al día, que podrían por lo menos tener algo que comer. O sea, imagínate al día 120 familias. ¿Cuántas familias a la semana? Solamente un día de la semana tiene la cadena de distribución porque no tienen ni el apoyo económico, no tienen la cadena logística, no tienen los ingenieros de alimentos que revisen esos alimentos. Entonces terminan en la basura. Entonces yo digo, ¿cómo la gente se está muriendo de hambre y cómo no están haciendo nada por eso? Entonces, con ese 1.2, pero digamos que empezamos a ver el negocio desde varias aristas. Uno, el impacto social, que es lo más importante, porque yo creo en las segundas oportunidades. Y estos niños merecen una segunda oportunidad de saber que tienen que comer y que pueden asistir a su colegio y que en su casa no va a faltar nada. Pero también de estas madres cabezas de hogar o que viven con sus parejas pero son maltratadas y que no pueden dejar sus hogares porque no tienen trabajo, que es como la tercera fase del proyecto, que es la transformación de los productos de segunda necesidad, que son los derivados de esos productos que no se alcanzan a entregar, se transforman en productos de segunda generación, pulpas, encurtidos, etcétera, que son los que le generan la rentabilidad realmente al negocio. Pero también cómo conectar esos campesinos con los estratos 5 y 6, que son los que compramos en los supermercados y que compramos los productos hasta 10 o 20 veces mucho más costosos de lo que cuesta producirlos, pero el campesino no recibe ni siquiera el 10% del valor real. Entonces, este es nuestro proyecto, es un proyecto que alimenta a las personas, pero que también genera empleo, pero que también concientiza a las personas de que hay que volver al campo, hay que comprarle a los campesinos, hay que apoyar al campesino porque, o sea, estamos dejando hectáreas y hectáreas en el país de cultivar, estamos importando absolutamente todo y se está perdiendo los alimentos. Ese es nuestro proyecto, muchísimas gracias. Viviana, gracias, de verdad, un aplauso, hermoso este emprendimiento. Acá nuestros asociados te felicitan, dicen que es un emprendimiento con impacto social. Cuéntanos, ¿tú qué sueñas con decirles a esas primeras familias a las que les vas a llevar tus alimentos gracias a tu proyecto? Bueno, que nunca dejen de soñar, o sea, yo pienso que esos niños tan inocentes, a pesar de la pobreza, siempre están sonriendo, todo lo agradecen. Y esos niños son para mí los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros presidentes, alcaldes, pero si no tienen la oportunidad de ir a estudiar, nunca lo van a lograr. Y para mí poderse levantar uno a un colegio, aunque sea público, tú tienes que por lo menos saber que en tu casa hay comida y saber que en tu casa todo está bien y saber que no tienes que abandonar la escuela para poder ir a buscar el alimento todos los días. Entonces creo que eso es lo más lindo de este proyecto. Viviana, nuevamente gracias y bueno, mucha prosperidad para ese emprendimiento, socialmente también que sea de gran ayuda. Bueno, y ahora el siguiente asociado ganador de su proyecto es el señor Fabián Mota. A él también le haremos entrega de su placa. Fabián, por favor, nos acompaña acá en tarima.
Tomamos entonces acá la foto protocolaria que vamos a recordar de este momento. Recuerden que Cavipetrol está premiando en el concurso Haz Realidad tu sueño de emprender. Y Fabián es el tercer asociado que recibe este reconocimiento. Fabián, de igual forma te queremos escuchar. Fabián, cuéntanos qué es tu emprendimiento Adaptec. Bueno, han notado que en Colombia, mientras algunos lugares no tienen energía, otros sufren cortes frecuentes y tarifas exageradamente altas. Pareciera que en Colombia tener energía de calidad es un lujo. Y estamos nosotros para cambiar eso. Okay. ¿Y cómo lo van a cambiar? Cuéntanos cómo. Mi cómo nombre es el proyecto. es Fabián Mota, primero me presento. Lady Charry. Yo soy Lady Charry. Y somos cofundadores de Adaptec, una startup colombiana que quiere transformar la forma en cómo se accede a la energía. Nosotros básicamente nos centramos en implementar y financiar sistemas de energía limpia, aprovechando el recurso natural disponible de cada uno de los clientes, ya sea sol, agua o viento, de forma ágil y eficiente. Imagínense poder reducir sus costos de energía hasta en un 70%. Imaginen poder disfrutar de energía de calidad limpia y poder llegar a ser autónomos energéticamente. Por eso hemos creado Adaptec. Yo quiero invitarlos a todos a unirse a Adaptec porque pareciera que en Colombia esto fuera un lujo, pero no, la energía es un derecho, ¿sí? No sé qué se me olvide decir. Fabián, tengo una inquietud. ¿Cuál crees que es el mayor aprendizaje que podemos tener de una idea energética como la de ustedes? Wow, yo creo que es poder entender los dolores que tenemos los colombianos en materia energética. Por lo menos yo tengo 35 años y crecí en los apagones, en donde esto es normal, pero realmente no es lo normal es poder tener acceso a eso. Y tenemos recursos naturales que son fuentes de energía limpia, fuentes de energía renovable, que podemos usar las personas, ¿sí? No solamente las grandes industrias. Muchas gracias. La coequipera, ¿algo por agregar? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, tengo varias cosas que agregar. Digamos que nuestro emprendimiento hicimos como un estudio de mercado y nos dimos cuenta que el 40% de la población colombiana tiene muy mala energía o no tiene acceso a energía, lo cual es gravísimo. Digamos que nosotros vivimos el día a día y llegamos a nuestra casa, encendemos la luz, ¿cierto? Pero el día que se nos va la luz, uno sufre, si lo han vivido, o ya sea por cortes o porque a uno se le olvida pagar el recibo, ¿cierto? Imagínense las condiciones de estas personas vivir todos los días su día a día sin luz, ¿cierto? No tienen alimentos digamos que puedan refrigerar, viven digamos que de la luz del día cuando pueden hacer actividades y pues digamos que en la noche prácticamente que si digamos son familias que hay niños pues no podrían estudiar, digamos que tienen varias limitaciones. Entonces Adaptec, aparte pues de que tenemos un lema muy importante que es que la energía no es un lujo, es realmente una prioridad para cada uno de nosotros, es llegar, digamos, y a cada uno de esos lugarcitos donde de pronto no hay, digamos, la posibilidad de energía porque no hay el sistema eléctrico para digamos, llegar a ese punto. Bueno, eso básicamente es un emprendimiento muy bonito porque aparte de que utilizamos los recursos sostenibles, ¿cierto?, ayudamos a que haya energía, digamos, pues a cubrir, digamos, un mayor porcentaje de energía, pues en Colombia. Muchas gracias, felicitaciones para ellos también, un aplauso. Como les decía, que sigan aportando a la comunidad y al país. Bueno, y seguimos con un asociado que no se encuentra acá, él nos acompaña de forma remota, él es el señor José Leonardo Pérez,
se encuentra en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. A él le guardaremos acá, señor José, su placa conmemorativa de este reconocimiento. Cuéntenos qué es 5 Energy. Muy buenas tardes para todos. Realmente me siento mucha gratitud por este reconocimiento, por valorar el esfuerzo, y también quiero decirle a ustedes gracias por darnos la oportunidad de poder materializar nuestros sueños, también guiarnos en ese proceso de construcción. Y 5 Energy nace entendiendo que en este momento estamos dejando muchas cosas en la mesa, y esas cosas principalmente es que podemos estar ahorrando. Estamos tal vez pagando un poco más de lo que deberíamos estar pagando. Estamos dejando de aportar un poco a la descarbonización del planeta, y tal vez no lo entendemos o no sabemos cómo hacerlo. Para eso nace 5 Energy, para contarles un poco de qué manera pueden hacer ese aporte, reduciendo sus toneladas de emisiones de CO2. También para trabajar en este tema de la transición energética. A veces creemos que la transición energética es para aquellas empresas grandes que tienen un músculo financiero enorme, pero realmente cada uno de nosotros puede hacerlo. Y también alineado con esa transición energética, pues para nadie es un secreto que vienen los vehículos eléctricos. Y necesitamos cargadores en nuestras casas para cargar esos vehículos eléctricos, pero a veces nos abstenemos de comprarlos porque no sabemos qué tan costoso puede ser cargarlos versus tanquear nuestro vehículo tradicional, y tampoco conocemos qué hay en el mercado que nos permita obtener esos beneficios. En ese contexto nace 5 Energy, y estuvo haciendo un balance financiero de otras empresas que ofrecen servicios similares, donde tienen un margen bastante grande. Lo que quiero ofrecerle a los asociados de Cabipetrol, a los demás compañeros que quieran animarse, es que esto va a ser una ganancia en 2 vías, en el sentido de que usted va a poder aportar a esa reducción de toneladas de CO2, y también va a tener un precio súper competitivo. Entonces 5 Energy va a ofrecer facilidades de soluciones fotovoltaicas, va a ofrecer instalación de cargadores para vehículos eléctricos. Vamos a trabajar con todo el tema de economía circular de paneles solares. Los paneles solares que inicialmente se instalaron en el país van a cumplir 15 años, en 20 años ya, en 5 años más ya están cumpliendo su vida útil. Entonces 5 Energy va a trabajar en esa economía circular, y también la economía circular de las baterías para almacenamiento, que cada vez se vuelve más popular. Entonces, aquí estamos para servirles. Gracias a Cabipetrol por ayudar a hacer realidad este sueño, y cuenten con nosotros si quieren trabajar en esa descarbonización del planeta. José, muchas gracias. Un proyecto muy innovador. Felicitaciones, y acá le guardaremos entonces su premio cuando regrese. Bueno, y para finalizar, de estos 5 primeros ganadores, tenemos a nuestro asociado Eduard Medina. Él sí nos acompaña presencialmente acá en Bogotá. Señor Eduard, aquí le hacemos entrega de su placa conmemorativa. Le tomamos la fotografía. Muchísimas gracias. Y cuéntenos entonces, señor Eduard, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata su proyecto Gestionando mi Pyme? Bueno, muchísimas gracias. Pues primero que todo, gracias pues, a Dios que me ha puesto en ese camino de apoyar a muchísimas empresas. Ya les voy a contar algo al respecto. A mi esposa que me acompaña hoy aquí, y a mi familia que me aguanta que le dedique tanto tiempo a esta locura en la que ando. A ustedes, y de verdad, y me uno a las palabras de Ensi frente a la felicitación a Cabipetrol y a todo el equipo por todo este programa, porque realmente esto es construir país. Es no solamente la capacitación, que fue muy buena, que la aprovechamos muchísimo, sino las consultorías, los espacios de apoyo, las líneas de crédito. Entonces es muy interesante, y hago énfasis en eso y ya van a entender por qué. Hace 4 años
la pandemia y ese 2020 fue bastante especial para la familia porque adicional a algunas condiciones que se presentaban junto con el tema de la pandemia, me pude acoger al plan de retiro. Y con esta novedad en nuestra vida, me dediqué al voluntariado empresarial. Entonces, desde hace 4 años vengo acompañando empresas de diferentes tamaños en ese proceso de sostenibilidad y de cumplir sus sueños. El 98% de las empresas de nuestro país son microempresas, son pequeñas empresas, y entonces en esa pirámide empresarial, esas empresas tienen una condición bien particular o una situación bien particular, y es que solamente el 45% de las empresas logran terminar el primer año de operaciones, desaparecen antes de ese primer año, y para el 4.º año ya han desaparecido el 77% de esas empresas. Y la razón principal por la cual desaparecen, y esto es consecuencia de los estudios, el dato surge de los estudios que han hecho alrededor de este tema, es debido a la falta de planeación o a la falta de ejecutar adecuadamente lo que lograron planear. Y lo triste de esta realidad de las empresas en Colombia y en Latinoamérica en general es que esas soluciones ya existen. Son esas prácticas organizacionales que utilizan empresas como Ecopetrol, las grandes empresas, que lamentablemente para muchos de nosotros, ellos las pueden acceder y las pueden implementar bajo contratos de consultoría supremamente costosos, a los cuales las microempresas, los micronegocios, porque ahí hay otro renglón bien interesante de revisar, no tienen acceso. Entonces, estando en todo este proceso, en estos 4 años de voluntariado empresarial, apoyando empresas, me he dado cuenta que hay una oportunidad grandísima, y de ahí surge un sueño, una ilusión, que es la que tratamos de hacer realidad a través de Gestionando Mi Pyme. Estamos desarrollando una plataforma de consultoría virtual a través de la cual vamos a coger esas prácticas organizacionales que conocemos, que sabemos que funcionan muy bien, y se las vamos a llevar en una metodología fácil y a un costo asequible a esos micronegocios, a la señora del salón de belleza, de la ferretería, del restaurante, y a esas pequeñas empresas como las de todos los emprendedores de Cavipetrol, que espero que esos 600 que ya han pasado por todo el programa sean los primeros beneficiarios de la plataforma. La idea es que a través de la plataforma tengan un consultor virtual 24/7, que de tiempo completo puedan encontrar dónde solucionar sus problemas, sus inquietudes, pero que también tengan un medio para hacer una planeación adecuada, hacerle seguimiento y que tengan ayuda permanente para hacer realidad ese sueño. Así que desde Gestionando Mi Pyme y con el apoyo de empresas como Cavipetrol y muchísimos otros recursos que hay en el ecosistema, la idea es ayudar a cada uno de esos emprendedores a que hagan realidad sus sueños. Entonces, los esperamos en Gestionando Mi Pyme a todos. Bienvenidos. Bueno, Eduard, pregunta, ¿cómo te ves a ti y a tu empresa en 5 años gracias a este concurso de Haz Realidad Tu Sueño Emprendedor? Pues, con este reconocimiento y con este premio nos están ahorrando un gran lapso de tiempo en el cronograma que teníamos, porque es una inversión bien interesante. Estos recursos los vamos a enfocar a hacer espacios de formación, de fortalecimiento de esos microempresarios, de esos micronegocios en los sectores económicos, inicialmente pues aquí en Bogotá, pero en la medida que podamos vamos a ir ampliándonos a otras ciudades del país. Entonces nos va a ayudar a avanzar muchísimo más rápido en esa divulgación de lo que va a ser el alcance de Gestionando Mi Pyme. Entonces, es un avance grandísimo. Yo creo que nos estamos ahorrando más de 1 año y medio de trabajo, en tiempo, de todo el trabajo que vamos a estar haciendo para llegar a todos. Felicitaciones, le cuento que usted es muy Muchísimas conocido. gracias. Acá nos escriben en el Facebook Live que
felicitaciones, merecido premio. Bueno, Me muchísimas parece que la gracias. comunidad de Ecopetrol lo conoce muy bien. Y espero que todos estén de verdad muy atentos a irse conectando y a ir recomendando a esos microempresarios, esos negocios, micronegocios que ustedes conocen en las zonas donde viven, que se conecten. La idea es, y para cerrar, la promesa de valor de nosotros es que puedan tener acceso a esa plataforma, a esa ayuda, por el valor de un tinto. Por lo que pagan por un tinto diario, la idea es que puedan conectarse, entonces ya no van a tener que pagar grandes contratos de consultoría, sino los van a tener en la puerta de su casa, a la ventana de su computador. Que estén muy bien, muchas gracias. Señor Eduardo, no se me vaya, por favor, no se me vaya. Invito a los demás emprendedores ganadores, por favor, que pasen aquí a tarima. La doctora Sonia Marín, nuestra directora comercial, les va a hacer la entrega simbólica del premio de 50 millones de pesos como capital semilla para su emprendimiento. Entonces los invito a los 4 y el Miami, allá le daremos llegar su premio simbólico a los 4 asociados ganadores, ¿cierto? Que nos acompañan acá. José desde Miami, también allá le tomaremos su foto virtual. Entonces aquí tenemos aquí a Leobaldo Santos, le vamos a entregar entonces su premio de 50 millones de pesos. Juan Fernando. Fabián Mota, felicitaciones. Y don Eduard Medina. Entonces acá le vamos a tomar una fotografía a estos 5 asociados. Nuestros asociados que nos están viendo en este momento por Facebook, les recuerdo que ellos son los ganadores del concurso Haz realidad tu sueño de emprender. Invitamos a los asociados interesados en inscribirse en el programa Emprendedores, donde contamos con un apoyo, acompañamiento y hasta financiación de sus proyectos. A ustedes felicitaciones, a José desde Miami felicitaciones. Ustedes son quienes abren el camino para futuros concursos como estos. Muchísimas gracias. Se llevan eso para la casa, sí, lo guardan, por favor allá lo ponen en la sala. Y bueno, ya vamos entonces finalizando. Agradecemos a los asociados que siguen ahí pendientes a esta transmisión. Muchas gracias por participar, por enviarnos sus mensajes. Y bueno, ya que vamos finalizando, pero no es todo, también vamos a hacer un reconocimiento especial a 4 asociados que presentaron proyectos inspiradores en categorías como social, ambiental, innovación y gestores de paz. Ellos se encuentran en este momento conectados en cada una de sus ciudades. Los vamos aquí a ver en pantalla a continuación. A ellos les mandamos un cálido saludo porque fueron también asociados que presentaron proyectos innovadores que le apostaban también al crecimiento del país. Entonces nos acompañan el asociado Juan Bautista Escalante de Bucaramanga, ahí nos saluda. A él le vamos a entregar reconocimiento por su idea de negocio de impacto ambiental. Por favor, aplaudámonos para que él escuche nuestro aplauso. Señor Juan, acá lo estamos aplaudiendo. También nos acompaña la asociada Sairlin Duno Acevedo. Ella está en Bogotá y el reconocimiento que recibe es por su negocio de impacto social. Por favor, aplaudámosla para que ella también nos escuche. El siguiente asociado que recibirá este reconocimiento es el señor José Luis Rangel de Barrancabermeja. Lo vemos aquí con su uniforme. Él recibe reconocimiento por su idea de negocio de impacto innovador. Y finalizamos con el asociado Oscar Martín Roa de Bogotá. Su reconocimiento es por ser un constructor de paz al promover con su idea de negocio inclusión y justicia social. Para él también un fuerte aplauso, señor Oscar. Ellos 4
van a recibir un premio simbólico de 5 millones de pesos, el cual se les entregará en especie para utilizar en programas de formación, herramientas de trabajo, asesoría o similares. Entonces, a todos ustedes y los que están allá viéndonos, un fuerte aplauso para ustedes, un fuerte aplauso, por favor. Gracias por sus proyectos. Gracias también por creer en Cavipetrol, por participar en estos programas que desarrollamos para ustedes. Realmente ha sido una tarde llena de inspiración, donde hemos sido testigos del talento y la pasión de nuestros asociados emprendedores. Recuerden que en Cavipetrol nos impulsa a hacer realidad todos sus proyectos. Esperamos que más asociados hagan parte de este programa Emprendedores. Aquellos que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, los invitamos a que consulten información de este programa en www.cavipetrol.com, en la sección Cavimás. Ahí ustedes eligen el programa Emprendedores. Allí encontrarán toda la información para que aprovechen programas únicos que solo ofrece una empresa que es de ustedes, que es Cavipetrol. Y bueno, los esperamos este viernes 15 de marzo. Realizaremos el sorteo, ya es el sorteo final, de un espectacular carro Suzuki Swift híbrido. El sorteo se realizará a las 5 de la tarde. Los asociados que participan son quienes votaron en enero en las elecciones de delegados y quienes actualizaron datos desde el 15 de enero al 1 de marzo. Entonces los esperamos a las 5 de la tarde este viernes, de igual forma por nuestro Facebook Live. Ahí realizaremos el sorteo y la transmisión en vivo. Muchísimas gracias y recuerden que en Cavipetrol nos impulsa lo que les impulsa a ustedes. Chao, chao.